Bienvenidos, hoy estoy aquí con el corazón latiendo más rápido de lo normal, porque por fin voy a vivir en directo, algo que llevaba años soñando, uno de los momentos más impresionantes, más emocionantes y más bonitos que existen en España. Hoy voy a ver a los legionarios con el Cristo de Mena en Málaga. Y te lo digo ya, ha sido una de las experiencias más intensas de mi vida. Pero este día no solo va de tradición ni solo de historia, también va de memoria, de amor, de ausencia y de honra. Porque aquí entre la multitud también conocí a Sergio, que vino hasta Málaga para rendir un homenaje profundo, emocionante a alguien que ya no está, pero que sigue marchando con él, su padre. Estoy aquí en Málaga, donde la Semana Santa no hace ruido, pero lo llena todo. La ciudad está engalanada, donde desde hace siglos la fe camina despacio, entre calles que lo han visto todo y sin embargo cada año vuelve a latir como si fuera la primera vez. Pero hay un instante en el que el aire cambia. Jueves Santo, cuando el silencio se rompe y llegan ellos, la Legión. Y entonces ya no es solo tradición, es historia viva desde 1928, en el encuentro con el Cristo de la Buena Muerte, el Cristo de Mena. Es piel erizada, miradas contenidas y un nudo en la garganta que nadie sabe explicar, porque en Málaga la Semana Santa no se cuenta, se siente. Estoy aquí frente a la imponente Catedral de Málaga, un gigante de piedra que nace del impulso de los reyes católicos tras la conquista de la ciudad y que comenzó a levantarse en 1528 ya bajo el reinado de su nieto Carlos I de España. Siglos de historia elevados hacia el cielo y sin embargo inacabada, porque sí, aquí la llaman la Manquita y no es un apodo cualquiera, es como la conocen los propios malagueños desde siempre, porque le falta una de sus torres, como si este coloso le hubieran dejado una historia a medias, y aún así es imponente. Aquí la ciudad entera se transforma, balcones cubiertos de terciopelo, fachadas engalanadas, el incienso flotando en el aire, como si cada rincón supiera que algo grande está a punto de suceder. Málaga se viste como una novia que espera, que se prepara, que contiene la respiración, porque durante estos días más de 40 cofradías recorren sus calles con una precisión casi sagrada, pasos, horarios, recorridos que laten al mismo ritmo. Y llegó un momento increíble aquí cuando pisé el entorno de la iglesia de Santo Domingo. Vi por primera vez la palabra Mena. Sentí que estaba entrando en algo más que un espacio físico, aquí en la Plaza de la Legión Española. Este lugar, levantado en uno de los antiguos arrabales de la ciudad tras la conquista de Málaga por los reyes católicos, guarda siglos de historia en sus muros, silencios y devoción. Dentro se custodia el Cristo de la Buena Muerte, conocido como el Cristo de Mena, una imagen de enorme valor artístico y espiritual que ha sido centro de culto durante generaciones. Este templo no es solo un punto religioso, es el epicentro de uno de los momentos más intensos de toda la Semana Santa malagueña. Y aquí estoy presenciando por primera vez la Guardia de Honor. Aquí entre banderas y fusiles, cada gesto está medido, cada movimiento parece de un poema silencioso. Los soldados rinden honor. Cambian la guardia con precisión casi ceremonial, marcando una cadencia que hace que hasta el aire se contenga. Es un momento donde el pasado y el presente se abrazan. La Legión Española escolta al Cristo de Mena, símbolo de fe y de consuelo para miles de personas que han hecho fila durante varios días para verlo, rezarlo y tocar con la mirada cada detalle de su rostro. La talla original que empezó a procesionar fue una imagen encontrada en 1883 en el ático del retablo mayor de la iglesia del Perchel, obra atribuida al insigne escultor granadino Pedro de Mena, de quien toma el nombre popular que todos usamos hoy. Pero la historia de esta imagen está marcada por la tragedia y la reconstrucción.
En mayo de 1931, en medio de los tumultos anticlericales tras la proclamación de la Segunda República, la talla original de Pedro de Mena fue quemada en la iglesia de Santo Domingo por una turba en un episodio de destrucción que conmocionó a la ciudad y a sus cofrades. Tras ese lamentable suceso, la congregación no se rindió. Fue Francisco Palma Burgos quien ya en 1942 talló la nueva imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas. Esta nueva obra recuperó la devoción de los malagueños y se asentó como centro espiritual de la hermandad en la iglesia de Santo Domingo. La congregación, que desde 1915 había consolidado su fusión oficial bajo el nombre de Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad Coronada, siguió creciendo en fervor y presencia en la ciudad. Y aquí es donde entra uno de los vínculos más emocionantes de toda esta historia. Desde 1928, tras una visita de mandos del recién creado Tercio de Extranjeros, la futura Legión Española, impresionados por la procesión, se solicitó que el Cristo de la Buena Muerte fuera protector de la Legión. La congregación aceptó y desde entonces los legionarios no solo acompañan la imagen en su procesión, sino que han convertido este momento en uno de los actos más multitudinarios y emocionantes de toda la Semana Santa de Málaga. Este, como ven, es un momento de profunda conexión espiritual, de historia compartida, de memoria, de fe. Aquí ante el Cristo de Mena se funden arte, dolor, reconstrucción, devoción y una presencia militar que ya forma parte de la identidad de este lugar. 4 legionarios y un cabo hacen solemne guardia y cambian con otro grupo cada 5 minutos. Bajo la mirada firme de los gastadores de la Legión, la escena se vuelve casi suspendida en el tiempo. Desde el sábado 28 de marzo hasta el miércoles santo, la Guardia de Honor se mantiene como un latido constante, disciplinado y solemne, donde cada postura, cada gesto y cada silencio hablan del respeto profundo hacia el Cristo que custodian. Frente a él no solo se alzan los soldados, sino también un pequeño universo simbólico que lo envuelve, sus emblemas, las insignias que recuerdan su identidad y su historia, las potencias doradas que coronan su cabeza como un resplandor de realeza y sacrificio, y las telas y ornamentos que lo arropan con dignidad. Todo en conjunto crea una estampa que no es solo religiosa, sino profundamente humana, un diálogo silencioso entre la fe del pueblo, la solemnidad militar y la emoción contenida de quien, como yo, al mirarlo de cerca, sentimos que el tiempo se detiene y que algo muy dentro se ordena en silencio. Cristo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor de los ejércitos está con nosotros, el Señor de los ejércitos poderoso en batalla. Para los legionarios es su protector. Desde que entran a las filas legionarias se encomiendan a él para realizar sus misiones del día a día. Para ellos es lo más grande que hay a nivel espiritual. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Pedro Calderón de la Barca. Y ahora vamos a conocer el orden cerrado, que es el conjunto de movimientos coordinados, precisos y disciplinados que realiza una unidad militar formada y alineada, siguiendo las órdenes de un mando. Hablamos de marchas, giros, cambios de formación, saludos y desfiles, todo ejecutado al unísono, como si fueran un solo cuerpo. El arma no se posee, se sirve. No es la prolongación del brazo, es prolongación del espíritu del legionario, de la Legión Española. No hay gesto inútil, no hay movimiento vacío. Cuando se eleva, no se abandona, se confía. Porque en el aire no hay silencio, hay disciplina sostenida, hay obediencia que no se quiebra, hay unión invisible con el compañero y con el mando. Cada giro es exacto porque antes fue repetido hasta que dejó de doler. Cada trayectoria es firme porque nace de la voluntad
y no del impulso. Aquí no hay espectáculo, aquí hay espíritu legionario. El arma sube y con ella sube el compromiso. El arma gira y con ella gira la certeza de que nada se deja al azar. El arma desciende y no cae, regresa al sitio donde pertenece, a la mano que no duda, al pulso que no tiembla, al hombre que ya no es solo hombre, porque el legionario no juega con su arma, la guarda incluso cuando la suelta, la honra incluso cuando la eleva, la domina porque primero se ha dominado a sí mismo, y en ese instante suspendido, cuando el acero corta el aire y el tiempo parece detenerse, no hay distancia entre el hombre y el arma. Solo hay una cosa: disciplina hecha fe, y entonces vuelve. Y al volver todo sigue en su sitio, el honor intacto, la formación viva, el espíritu firme, porque en la legión ni siquiera en el aire se pierde lo que se ha jurado. La Legión Española no surge como un ejército más, nace de una idea dura, casi incómoda: crear una fuerza capaz de ir donde otros no podían, ni querían, ni estaban preparados para ir. Una unidad distinta, forjada para la acción, para la resistencia, para lo extremo. Su creador, José Millán Astray, no buscaba un ejército convencional, buscaba algo más profundo, un cuerpo donde la disciplina no fuera una norma externa, sino una convicción interior, donde el sacrificio no se impusiera, se eligiera, donde el valor no fuera un acto puntual, sino una forma de estar en este mundo. Y así nació esta unidad que desde sus orígenes se definió por algo que no siempre se puede medir: la actitud. No eran soldados, eran y son legionarios, hombres entrenados para la dureza, preparados para la incertidumbre, acostumbrados a convivir con la exigencia constante, un espíritu que se reconoce más por cómo se comporta que por lo que dice, una forma de entender el servicio que combina disciplina férrea, cohesión absoluta y una lealtad que no se negocia. Por eso, cuando ves esas armas elevarse y girar en el aire, no estás viendo un simple ejercicio, estás viendo la precisión de una unidad que ha convertido la repetición en perfección y la perfección en identidad. Cada movimiento habla de control, de entrenamiento, de confianza en el de al lado. Nada es casual, nada está fuera de lugar. La legión es, en esencia, una idea hecha práctica: rapidez cuando hace falta, resistencia cuando se necesita y firmeza cuando todo se complica. Un ejército de élite, no solo por lo que hace, sino por cómo lo hace. Y mientras las armas siguen su danza suspendida, el mensaje es silencioso pero claro: aquí no hay improvisación, no hay fragilidad, no hay duda prolongada, hay carácter, hay método, hay una forma de entender el deber que no se explica, se demuestra, porque en la legión, incluso en el aire, todo sigue teniendo orden. Y ahora vamos a hablar de un hilo invisible que atraviesa los siglos, un hilo que no se ve en los libros de texto a simple vista, pero se percibe en la forma de combatir y en el carácter. Ese hilo une a los viejos tercios con la Legión Española. No es una herencia directa en sentido institucional, no hay continuidad orgánica entre ambos, pero sí existe algo más profundo y documentado: una afinidad doctrinal, cultural y espiritual que muchos historiadores militares han señalado al comparar ambos cuerpos. Y allí se unen donde ambos responden a una misma idea militar española que se repite históricamente: la primacía del espíritu sobre el número, la unidad como fuerza real de combate, la disciplina interior como motor, no solo la orden externa. En los tercios esa fuerza se manifestaba en formaciones compactas que resistían frente a ejércitos superiores. En la legión se manifiestan la rapidez, la adaptación y la capacidad de operar en condiciones extremas, manteniendo cohesión. Y en ambos casos, el individuo se integra en el grupo.
El grupo actúa como una sola identidad. El valor no es solo individual, sino colectivo. El honor y la disciplina son pilares operativos y no decorativos. La Legión Española no aparece por casualidad, surgió en un momento histórico muy concreto, en los años posteriores a la pérdida del Imperio Ultramarino y en pleno conflicto en el norte de África. España estaba inmersa en la llamada Guerra del Rif entre 1920 y 1927, un escenario duro y irregular, donde el combate no era frontal ni previsible. Las unidades convencionales sufrían bajas, el desgaste era alto y se necesitaba algo distinto, una fuerza capaz de resistir, adaptarse y actuar con rapidez en condiciones extremas. Y ahí entra en escena José Millán Astray, un militar que había observado modelos extranjeros como la Legión Extranjera Francesa y que concibió una idea clara: crear una unidad profesional, voluntaria, cohesionada, con disciplina férrea e identidad propia. Los primeros hombres que formaron la Legión fueron voluntarios, muchos de ellos veteranos, aventureros, personas que buscaban una nueva oportunidad o un sentido distinto al servicio militar. Se alistaban por convicción, por necesidad o por destino. No todos venían del mismo lugar, pero todos compartían algo: la disposición a someterse a una exigencia mayor que la habitual. Desde el inicio la instrucción fue dura, intensa, diseñada para forjar cohesión en poco tiempo. Se priorizaba la resistencia física, la obediencia inmediata, el compañerismo absoluto, y de ahí nace uno de sus principios más reconocibles: nadie queda atrás. La Legión Española está compuesta por 3 unidades. La primera de ellas, la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII, segunda de la Legión, Brilec, nombrada en honor a Alfonso XIII. Dicha unidad está acuartelada en Viator, Almería y Ronda, Málaga. Es la unidad más grande de la Legión Española y la brigada más joven del ejército. Su misión principal es proteger la capacidad de proyección para desplegar y operar en escenarios lejanos, así como emplear medios y adoptar procedimientos de versatilidad para actuar en todo tipo de crisis y conflictos. El tercio Gran Capitán, que tiene su sede en Melilla, lleva su nombre en honor a Gonzalo Fernández de Córdoba, un grande de España. Está compuesta por las banderas primera, segunda, tercera y cuarto. Tiene muchísimo peso simbólico en la historia de la militancia española. Además, constituye una unidad administrativa que puede desarrollar misiones de carácter operativo. En Ceuta tiene su sede el tercio Duque de Alba, unidad denominada así por Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, el tercer Duque de Alba. Forma parte de la Comandancia General de Ceuta y tiene su origen en la Segunda Legión, que cuenta con las banderas quinta, sexta y séptima. Constituye una unidad administrativa que puede desarrollar misiones de carácter operativo y cumple con las mismas funciones militares y sociales. Y ahora vamos a conocer qué significa el emblema de la Legión Española, cuál es su origen de cada uno de los símbolos. Pues este emblema se inspira en las armas utilizadas por los tercios que al servicio del rey de España combatieron durante los siglos XVI y XVII, conquistando y defendiendo el imperio. Este emblema fue diseñado por el capitán de infantería don Justo Pardo Ibáñez, oficializado en el Diario Oficial con el siguiente texto en 1923. Para distinguir a los generales, jefes y oficiales que hayan servido o sirvan en el tercio de extranjeros, se crea el distintivo de la Legión, que usarán durante su vida militar como muestra de sus servicios en tan distinguidos puestos. Y en el dibujo aparece el emblema de la Legión compuesto de alabarda, arcabuz y ballesta cruzados, y sobre dichas armas una corona real. En 1931, tras la proclamación de la República, se publicaron varias disposiciones
relacionadas con el cambio de régimen. Se establecía la desaparición de todos los signos monárquicos, así que de este emblema desapareció la corona real. Luego, con el tiempo, la restauración de la monarquía llegó y se volvieron a introducir en todos los ámbitos los símbolos reales. Así el emblema consta de ballesta en banda y arcabuz en aspa resaltando en alabarda. Y camino del puerto me encontré con este árbol tan raro y fascinante, el llamado palo borracho, un viajero venido de Sudamérica que cruzó el océano y decidió quedarse para siempre en Málaga, como si este rincón hubiera sido su destino desde el principio. Y luego me fui a conocer las anclas y los leones de Ginés Serrán. Fueron instaladas en marzo de este año frente al muelle de Levante, que simboliza la unión del mar y la historia de Málaga. También está este monumento a Felipe IV que conmemora la visita del monarca en 1624, quien se alojó en la Alcazaba y apoyó las obras del puerto. Y aquí tenemos los dos espectaculares leones que, según me contaron, se llaman Cecil y Sanda. Son de bronce, miden 2 metros de altura y pesan 750 kilos. Ellos custodian el recinto portuario, el acceso al Palmeral de las Sorpresas. Vamos a conocer otro de los momentos más importantes de la Legión en Semana Santa en Málaga, el desembarco de la Legión Española en el puerto. El primer desembarco se produjo en 1930, cuando los legionarios llegan por mar al puerto. La gente ha madrugado, se ha colocado junto al borde del muelle como quien aguarda algo que no es solo un acto, sino casi un latido compartido. Ahí a lo lejos aparece el barco, que no siempre ha sido el mismo. A lo largo de los años han sido distintos buques de la Armada Española. En esta ocasión nos acompaña el buque de asalto anfibio Galicia L-51. El barco llega lento y preciso y entonces ocurre, se abre la compuerta, no es inmediato, hay un pequeño silencio y de pronto comienzan a descender. Se vive como una eternidad comprimida, bajan en formación con ese paso rápido, casi desafiante, tan característico de la Legión. No es un desfile todavía, es algo previo, más crudo, más auténtico, están tocando tierra. Ya en el muelle forman, se ordenan, se alinean con precisión milimétrica y ahí, frente al mar que acaban de cruzar, empieza el verdadero ritual. Así, este ritual que año tras año convierte el puerto en escenario y a quien lo presencia en testigo de algo que no se olvida. Y mientras los ves avanzar con ese paso que no se parece a ningún otro, entiendes que no vienen solo del barco, vienen de mucho más lejos, vienen de desiertos donde el silencio pesa como una losa, de montañas donde el frío corta la piel, de tierras lejanas donde España ha enviado a sus hombres a sostener la paz cuando todo parecía romperse, vienen de misiones en los Balcanes, bajo el eco aún reciente de la guerra, de patrullas interminables en Afganistán, donde cada paso era una decisión, de Líbano, donde la calma es frágil y se custodia como un tesoro, de Irak, de Mali, nombres que suenan lejanos pero que viven en sus botas, en sus miradas, en la forma en que pisan el suelo. No desfilan solos, con ellos caminan los que no volvieron, los que dejaron su historia escrita en otros mapas, caminan las noches sin dormir, las despedidas en silencio, las promesas hechas lejos de casa, y entonces lo entiendes, que ese desembarco no es solo una tradición, es el regreso simbólico de todos esos caminos, es España reconociéndose en quienes han estado donde nadie quiere estar, haciendo lo que había que hacer. Por eso cuando cantan El novio de la muerte no suena como una canción, suena como memoria, como respeto, como algo que no necesita explicarse porque se siente. Aquí es cuando suena El novio de la muerte, que no nació como himno militar sino como un cuplé. Pero cuando la canción llegó a oídos de José Millán Astray, fundador de la Legión Española, vio en ella el alma de sus hombres y la adoptó como parte del espíritu legionario. Y de repente me fui a ver al buque Galicia, que me dejó sin palabras. ¡Qué exuberante! ¡Qué grande! ¡Qué magnífico es!
Y no es un barco cualquiera, es el buque de asalto anfibio Galicia L-51 y su sola presencia ya impone silencio. Por fuera su silueta no busca belleza, busca función, es robusto, ancho, con líneas limpias y militares. Su casco gris, ese gris inconfundible de la Armada. En la popa, escondido a simple vista, guarda uno de los secretos, un dique inundable, una especie de puerta al mar que le permite lanzar lanchas de desembarco directamente al agua. En cubierta, helicópteros, en su interior vehículos, tropas, hospitales improvisados si hace falta. No es un barco, es una herramienta completa de proyección y ayuda. Fue construido en los astilleros de Navantia, entonces Bazán, en Ferrol, y botado en 1997, entrando en servicio en el 98 dentro de la Armada Española. Su diseño está basado en el modelo neerlandés de la clase Rotterdam, adaptado a las necesidades españolas. Lo que ya te dice algo, es fruto de cooperación internacional, de estrategia moderna y de visión a largo plazo. Él también está hecho para ir donde haga falta, incluso donde nadie más quiere ir. Aquí quiero dar las gracias a mi amiga Raquel Romero por ofrecerme su casa en Málaga, también a Silvia Navarro por animarme a venir y a mi amigo Sergio Bock, que me recomendó venirme a dormir aquí, y aquí estaban los nuevos amigos con los que esperamos más de 14 horas para ver el traslado. Mis respetos a este ex legionario que fue el que más horas esperó porque quería enseñárselo a su hijo de primera mano. Y allí conocí a una familia maravillosa de Valencia, llegada con una misión muy especial con la que conecté desde el primer momento. Un saludo muy grande para Sergio y aquí les va a contar él. Paire. Y no yo, en otra vida. Pues mira, por mi padre, que es una promesa que le hemos hecho, tanto mi familia como yo íbamos a venir. Y al final, pues bueno, el 21 de noviembre faltó por un cáncer. Sí, hola. Hola. Y Sí. estamos aquí por él. Y a mí me encantó ver cómo Sergio y su familia pudieron rendir homenaje y honor a su padre en el lugar que sin duda más le habría emocionado y gustado a él. Me sentí muy honrada de haber formado parte de este momento. Desde el desembarco en el puerto, los legionarios han avanzado por las calles de Málaga como una sola voz hecha de pasos y llegan aquí. Su presencia es una historia en movimiento. Irrumpen con solemnidad, alineados, firmes, precisos, y la multitud los vitorea, conscientes de que estamos ante uno de esos instantes que no se repiten igual dos veces. Esta es la antesala del momento central. ¿Y cómo describir este instante? Todo cambió, de pronto aquella noche larga se quedó atrás, el frío que pasamos, el dolor del cuerpo, el no encontrar ya postura, el sueño acumulado, el cansancio profundo de tantas horas esperando. Todo eso se disolvió como si nunca hubiera pasado, porque al verle llegar y entrar en la plaza, aparece una sensación clara, casi luminosa: ha merecido la pena. Frente a nosotros ahora están todos los que han entrado con invitación, ellos en primera fila, pero aquí nosotros tenemos otra historia que no se mide en acceso sino en entrega, porque lo que nos ha traído hasta este punto no ha sido la facilidad, sino el esfuerzo, horas de espera, frío, cansancio y resistencia. Todos nosotros hemos vivido este momento desde el sacrificio, la paciencia y la presencia constante. Y este es el momento de nuestra recompensa. Aquí está lo que hemos esperado. Estamos en el lugar justo, en el momento preciso, con el alma ya en calma, como si cada hora vivida hubiera encontrado por fin su sentido. No puedo creer que esté viviendo esto, llevaba años soñándolo con esa alma militar que me viene de mi abuelo, y durante mucho tiempo no he tenido vacaciones de Semana Santa, y esta vez por un asunto familiar casi tampoco llego, pero contra todo pronóstico todo se alineó y aquí estoy viviendo algo que parecía imposible. Y aquí están ellos, los legionarios, los valientes, los que llegan para honrar al Cristo de la buena muerte, rindiéndole honores con una entrega que sobrecoge. Se me sale el corazón al vivirlo así, desde dentro, desde este prisma privilegiado, porque no solo se contempla, se siente, y en ese instante todo cobró un sentido más profundo.
Hoy todo encaja en una forma difícil de explicar, como si dos caminos que siempre han estado dentro de mí, el militar y la fe en Cristo, hubieran decidido encontrarse justo aquí, en este instante, no como algo pensado, sino como algo que simplemente tenía que suceder. Y al verlo, no hay que elegir entre uno u otro, porque por un momento ambos laten al mismo ritmo. Málaga, 2 de abril de 2026. Es Jueves Santo, día en que la Santa Madre Iglesia nos llama a vivir el amor fraterno y en el que la Congregación de Mena continúa proclamando y conmemorando el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En esta jornada tan señalada, los congregantes alzamos la mirada al cielo con emoción y gratitud, recordando a quienes nos precedieron en el camino de la fe y que hoy contemplan este momento desde la tribuna eterna. A todos los que partieron les ofrecemos nuestro recuerdo agradecido, nuestro cariño y nuestra oración. Y renovamos también el compromiso de mantener viva su memoria y todo aquello que nos legaron. A continuación, se procederá al tradicional acto del relevo del estandarte del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, orlado por los guiones y banderas de los tercios. Seguidamente, miembros de la escuadra del tercio Gran Capitán, del tercio Duque de Alba y del grupo de artillería de campaña de la Brilej, que durante los últimos días han asumido la guardia de honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, realizarán el solemne traslado de su santo protector a su trono procesional. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de los vigentes estatutos de esta Pontificia y Real Congregación, se va a proceder al relevo del estandarte del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, orlado por los guiones de los tercios y de las banderas legionarias, y que, de acuerdo con la tradición, estará cada año en posesión de un tercio, realizándose la rotación y entrega en acto público y solemne en Málaga con motivo de su traslado para la Guardia de Honor al Santísimo Cristo y posterior desfile procesional. Voy a recitar la letra completa del Novio de la Muerte porque por derechos de autor no la puedo poner. Nadie en el tercio sabía quién era aquel legionario tan audaz y temerario que a la legión se alistó. Nadie sabía su historia, mas la legión suponía que un gran dolor le mordía como un lobo el corazón. Mas si alguno quién era le preguntaba, con dolor y rudeza le contestaba: soy un hombre a quien la suerte hirió con zarpa de fiera, soy un novio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte con tan leal compañera. Cuanto más duro era el fuego y la pelea más fiera, defendiendo a su bandera, el legionario avanzó y sin temor al empuje del enemigo exaltado, supo morir como un bravo y la enseña rescató. Y al regar con su sangre la tierra ardiente, murmuró el legionario con voz doliente: soy un hombre a quien la suerte hirió con zarpa de fiera, soy un novio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte con tan leal compañera. Cuando al fin le recogieron, entre su pecho encontraron una carta y un retrato de una divina mujer, y aquella carta decía: si algún día Dios te llama, para mí un puesto reclama, que a buscarte pronto iré. Y en el último beso que le enviaba, su postrer despedida le consagraba: por ir a tu lado a verte, mi más leal compañera, me hice novio de la muerte, la estreché con lazo fuerte, y su amor fue mi bandera. El significado profundo de este traslado no está solo en el movimiento físico del Cristo desde su templo a la calle, sino en la unión de dos dimensiones, la religiosa y la militar. Para la Legión, este acto representa la reafirmación de un compromiso histórico con su protector espiritual. Para la ciudad y los fieles, es uno de los momentos más intensos de la Semana Santa, donde se entrelazan fe, tradición y memoria colectiva. Y aquí en la plaza Fray Alonso de Santo Tomás, mientras los legionarios llevan al Cristo en hombros y van cantando el Novio de la Muerte, parece que el aire se ha detenido.
Y ahora llega otro de los momentos más representativos, la presencia de banderas e insignias. Las banderas y guiones de la Legión Española ocupan un lugar central en este acto. No se trata de simples adornos, representan la unidad, la historia y el honor de cada compañía o batallón presente. Cada bandera es un símbolo que identifica a la tropa y evoca los valores que esa unidad sostiene: disciplina, valentía, servicio y memoria de los caídos, y se presenta ante la imagen como una ofrenda de respeto. Las enseñas se mantienen erguidas con el estandarte nacional en posición destacada, flanqueado por los guiones de las unidades legionarias participantes. Los legionarios en formación realizan el saludo militar tradicional en el momento en que la imagen del Cristo es colocada o se aproxima a su trono procesional. Este saludo no es un mero gesto, es una expresión de respeto profundo hacia la imagen que consideran su protector espiritual. Los legionarios se agrupan en posición de firme frente al Cristo. Esta disposición es similar a una revista militar donde la unidad se presenta con orden y solemnidad. Al compás del momento, los soldados realizan el saludo militar frente a sus banderas y hacia la imagen, lo que simboliza la entrega y el compromiso con su protector espiritual. Finalmente, el Cristo es levantado por un grupo de legionarios, tradicionalmente 13, y llevado a hombros hasta su trono procesional en la Casa de la Hermandad. En la vida cotidiana y de modo particular antes de emprender misiones difíciles en el extranjero. Lo consideráis en definitiva vuestro protector. Y uno podría preguntarse, ¿cómo puede protegernos este Cristo muerto en la cruz con su cuerpo amoratado, la sangre en las sienes y el costado y la cabeza desmayada? A primera vista parecería que no puede protegernos de nada. Sin embargo, sí lo hace, lo hemos experimentado, y de un modo muy real. Cristo nos protege de la tentación de guardarnos la vida solo para nosotros mismos, una tentación poco presente en las filas de la Legión, pero muy extendida en nuestra cultura actual, en la que a veces se admira más a quien es capaz de triunfar a cualquier precio que a las personas dispuestas a dar la vida por defender altos ideales. Cristo nos protege de la soledad, incluso en los momentos más duros, cuando nos creemos incomprendidos, rechazados, fracasados o sin futuro, nos sabemos acompañados y sostenidos por Dios. Cristo nos protege de la epidemia de la posverdad y de la mentira, esa epidemia que no nos permite reconocer la dura realidad del sufrimiento de tantos hermanos que padecen y mueren injustamente, como Él, en tantos rincones del mundo. Nos protege de la ceguera que no nos deja apreciar las toneladas de bondad de hombres y mujeres de todos los credos e ideologías que, como este Cristo, entregan su vida por construir una sociedad más humana y fraterna, tal como Dios la sueña. Cristo nos protege de la desesperanza, porque junto a Él no solo podemos sentirnos novios de la muerte, sino también y sobre todo novios y novias del resucitado, pues creemos con palabras de Gaudí que la muerte no puede llevarse vida alguna que viva más allá de su propio egoísmo, que el amor de Jesús pasó por el estrecho y triste pasillo de la muerte al mirador sin fin de la vida total. Creemos que Jesús está vivo por nosotros. Quisiera agradecer la contribución de los militares en este acto y de todas las personas de bien al servicio de la paz y de la cooperación internacional, así como expresar mi deseo de que este traslado sea para Málaga un verdadero momento de gracia, que quienes camináis junto al Cristo de la Buena Muerte encontréis en Él consuelo para vuestras heridas, luz para vuestras decisiones y esperanza para vuestros proyectos, y que María Santísima, que supo permanecer firme junto a la cruz, nos enseñe a sostenernos unos a otros
en los momentos difíciles. Solo me queda, hermanos y hermanas, invitaros a rezar por los caídos. Oh Dios, Padre, te pedimos que concedas tu amistad eterna en tu casa del cielo a cuantos hicieron oblación de sus vidas en el servicio de España. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y a nosotros, los que caminamos aún en la tierra, españoles de diversas creencias religiosas y concepciones de vida, ayúdanos a estar unidos en la construcción de la paz y de la justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro. Y hemos llegado al clímax de este momento, es quizá el más emocionante cuando lo alzan en una forma de rendirle honor, de elevarlo ante todos, rodeado por las banderas que permanecen firmes como testigos del instante. Y este año, además, el momento se volvió aún más especial porque el Cristo llevaba consigo una carta escrita por la familia de Sergio en memoria de su padre. Fue el cabo primero Fernando Amat quien se acercó, tomó la carta y la colocó con respeto en la imagen, convirtiendo ese gesto en algo profundamente humano y conmovedor, que hizo de este instante uno de los más impactantes de todo el día. Y en ese círculo de símbolos vivos, el Cristo permanece en el centro del tiempo, contemplando a los hombres que lo honran, mientras el viento cómplice invisible parece inclinarse también ante la grandeza de lo que allí se reúne. Tras los honores, el Cristo es trasladado con sumo cuidado al interior de la sede de la Cofradía de Mena, donde se realiza su colocación en el trono procesional. Allí, con ayuda coordinada, la imagen se fija sobre su base y se asegura su estabilidad mediante los soportes preparados, quedando lista para su salida de la tarde. En ese momento el ambiente se recoge, termina el acto militar y comienza la espera litúrgica, en silencio, antes de volver a ponerse en camino por las calles de Málaga. Hoy la Legión sigue siendo una de las unidades más respetadas del ejército español. Sigue existiendo el credo legionario y sigue existiendo ese mismo espíritu que hace que un legionario nunca deje atrás a otro. Estando aquí me enteré que la Fundación Tercio de Extranjeros es una entidad dedicada a ofrecer apoyo a antiguos caballeros legionarios en España que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, gestionando casas de acogida donde se les proporciona alojamiento, manutención y acompañamiento integral. También apoyo humano, jurídico y orientación hacia la autosuficiencia. Me encantan estas iniciativas porque me parece súper importante que un país cuide a sus veteranos, reconociendo su entrega y asegurando que cuando la vida se vuelve difícil, no queden atrás, sino acompañados con dignidad y gratitud. Y mirando al futuro, la Legión Española también está a la vanguardia de la modernidad, particularmente el Tercio Don Juan de Austria III, que lidera la adopción de drones tácticos en el ejército español para misiones de reconocimiento y ataque, destacando por ganar el Best Drone Competition del Ejército de Estados Unidos en Europa el año pasado. Entrenan con tácticas similares a las del conflicto en Ucrania, usando drones kamikaze y de vigilancia, e integran esos sistemas con IA para el horizonte 2035. Y ahora, por supuesto, me fui a comprar insignias de la Legión, que me encantó que las podía conseguir por todos los lados. Y luego fui a este puente de los alemanes, que es un gesto hecho piedra. Este nació tras las devastadoras riadas de 1907 en Málaga, cuando la ciudad quedó herida y el pueblo alemán respondió con ayuda solidaria. Y Málaga construyó este puente en 1909, convirtiéndolo en un símbolo eterno de gratitud. Bueno, y quien llega a Málaga descubre pronto que aquí no solo se viene a mirar, sino que se viene a esperar, casi como parte del propio ritual. Así que aquí estaba yo comiendo y esperando otra vez a la Legión.
Los legionarios en Málaga me enseñaron que hay una forma de vivir que no se explica, se demuestra con el pulso firme del corazón. Se avanza sin miedo, con el deber por bandera y la mirada limpia, porque el honor no se negocia ni se dobla ante la duda. Se es valiente no por ausencia de temor, sino por caminar de frente, incluso cuando tiembla el alma. Y yo volví a esperar un montón de horas porque quería volver a ver a los legionarios procesionando en Málaga en 2026, justo cuando el Cristo vuelve a salir a las calles y todo se llena de silencio, de respeto y de una espera de forma parte del propio ritual. Ahí en medio de la multitud lo único que brotó de mi interior era una petición sencilla y profunda a mi Dios, que acompañe a la Legión en cada uno de sus caminos, que proteja cada avance, cada misión, cada lugar donde estén presentes, que cuide a quienes visten ese uniforme con honor y que abrace también a sus familias que esperan en la distancia sosteniendo en silencio el peso invisible de cada servicio, porque en esta marcha no solo hay disciplina y tradición, hay humanidad, hay entrega y hay fe. Y en ese cruce de miradas entre lo terrenal y lo espiritual, uno solo puede desear que esa protección los envuelva siempre como un manto invisible que los guíe, los sostenga y los cuide allí donde el deber los lleve. Y aquí, mientras ellos procesionan con el Cristo que los cuida, voy a hacer un repaso a lo largo de su historia. La Legión Española ha pasado del fuego del Rif, donde nació en 1920, combatió en escenarios clave como el desembarco de Alhucemas, a otros momentos decisivos como la Guerra Civil Española y la Guerra del Ifni, para después proyectarse fuera de nuestras fronteras en misiones internacionales de paz en lugares como Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Albania y Macedonia en los Balcanes, y más tarde en Irak, Afganistán, República Democrática del Congo y Líbano, desplegando contingentes que en algunos casos superaron varios centenares de efectivos, siempre en labores de seguridad, estabilización y apoyo humanitario en contextos complejos. Y mientras los legionarios avanzan hoy en procesión junto al Cristo de la Buena Muerte, resulta inevitable elevar una mirada agradecida y reconocer con humildad y fe que en cada uno de esos caminos, en cada misión y en cada destino, ha habido una protección que los ha acompañado, una providencia que los ha sostenido y que hoy, en este instante tan simbólico, se siente más presente que nunca. Desde el interior de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán sale el Cristo, los legionarios lo van escoltando, mientras miles de ojos siguen ese movimiento con silencio respetuoso, y en el aire queda la mezcla de incienso, emoción y recogimiento. A su paso por calles estrechas y plazas llenas de devotos, la escena se vuelve casi cinematográfica. El ritmo de los pasos, el sonido de las cornetas, la mirada de quienes han esperado horas en este instante y la figura del Cristo avanzando con solemnidad, como si la ciudad entera contuviera el aliento. Esta hermosa talla del Cristo crucificado transmite serenidad sobrecogedora en medio del sufrimiento. Representa a Cristo en el momento de su muerte, con un realismo contenido, sin dramatismo excesivo, pero con una fuerza espiritual que impacta a quien lo contempla. Es conocido también como el Cristo de Mena, por encontrarse en la iglesia de Santo Domingo. La imagen se caracteriza por su policromía sobria, su expresión serena y la postura clásica del crucificado, que invita más a su contemplación íntima que al estruendo emocional, convirtiéndose en un símbolo de recogimiento, fe y respeto profundamente arraigado en la tradición malagueña. En cuanto a la parte musical, el acompañamiento en estos actos no se entiende sin la presencia de la música militar y procesional. Durante el desfile de la Legión cobran un papel esencial las unidades de cornetas y tambores que marcan el ritmo del avance con una cadencia firme y solemne, acompañando cada paso con precisión, cada ceremonia
Llegó ese instante de emoción donde queda suspendido en el aire cuando los hombres alzan con cuidado y firmeza al Cristo de la buena muerte y la escena adquiere una fuerza casi sobrecogedora. El silencio se hace más denso, las miradas se clavan y cada gesto parece medido por algo más grande que el propio acto. Los hombres forman una base humana compacta, firme y perfectamente coordinada. No es solo cargar la imagen, es sostener un peso compartido, distribuido entre decenas de hombros que se alinean bajo las trabajaderas interiores del trono. Y en este momento me surgió una sensación serena difícil de explicar, como la de imaginar a Cristo contemplando desde lo alto todo lo que se le ofreció con respeto, con fe y con cariño sincero, como si en medio de esa entrega colectiva se reconociera un gesto de amor que trasciende lo humano, una forma de rendir homenaje que nace del corazón de su gente. Aquí pude apreciar de lleno el cuerpo de música de la Legión, que es una parte esencial del alma que envuelve cada desfile y cada acto solemne. Está compuesto principalmente por tambores, cornetas, que más que interpretar piezas complejas al estilo de una banda sinfónica, construyen un lenguaje propio, directo, marcial y profundamente simbólico. Los tambores sostienen el pulso firme y constante como un corazón que no se detiene. Las cornetas marcan las señales, los avisos, los cambios de ritmo. Juntos crean una cadencia reconocible al instante que acompaña el paso legionario con precisión casi matemática. No hay improvisación, cada toque responde a una orden, cada sonido tiene un significado dentro de la formación y del movimiento. Pero más allá de lo técnico, lo que hace especial a este cuerpo de música es el ambiente que genera. Cuando suenan, el entorno cambia, el paso se ordena, la multitud enmudece y todo adquiere una gravedad distinta. Y en los momentos más intensos, cuando se entona el novio de la muerte, la música deja de ser solo ritmo para convertirse en emoción compartida, en memoria colectiva, en un instante donde voz, tambor y corneta se funden con el paso de quienes portan al Cristo de la buena muerte. Es una música que no busca espectáculo por sí mismo, sino sostener el significado de lo que ocurre, como un hilo invisible que une tradición y sentimiento y que convierte cada marcha en algo más que un desplazamiento, en un acto cargado de identidad y respeto. Solo me queda agradecer profundamente a la ciudad de Málaga por el trato recibido, por la calidez de su gente y por esa hospitalidad que se siente en cada gesto. A quienes estuvieron cerca en este camino, a Raquel y a Sergio Bock por su compañía y cariño, a Cilia por esa insistencia tan valiosa que hizo posible vivirlo en primera persona, y a Pedro por su ayuda paciente resolviendo dudas y acompañando con su experiencia. También un agradecimiento sincero a los legionarios, a quienes ya había visto en Madrid en una ocasión más breve, pero aquí he podido contemplar con calma en toda su esencia, con tiempo para observar, esperar y emocionarme sin prisa. Esta vez ha sido distinto, una vivencia completa, repetida, vivida desde dentro, incluso con la espera como parte del propio momento. Y un reconocimiento especial al cabo primero Fernando Amat por su cercanía y por llevar consigo esa carta tan significativa de la familia de Sergio Gil, depositada a los pies del Cristo. Detalles así dan sentido a lo vivido y lo elevan aún más. Y aquí, mientras veo pasar la Virgen y cargada de emoción, los espero en mi próxima aventura.